Bueno, siendo las 12:44, comienzo a grabar mi pantalla para pues tener el registro del examen. Me pidieron que me conectara a las 12:45, entonces pues vamos metiéndonos. Buenas tardes. Hola Artemio, buenas tardes. ¿Se ve mi video y me escucho bien? Disculpe. No se te escucha. No se me escucha, a ver, déjeme... ¿Así me escucho? Sí te escuchas. Muy bien, muchas Sí. gracias. Hola, buenas tardes Artemio. Una pregunta. ¿Te confirmaron su asistencia todos tus sinodales? Los tres principales. Ok, entonces vamos a esperar al doctor Geu López, al doctor Villagómez. Ya está aquí el doctor Jiménez Mier. Y en cuanto estén ellos, damos inicio a tu examen. Antes les voy a comentar algunas cosas acerca de cómo se lleva a cabo. Muchas ¿Sale? gracias.
Hola, un saludo a todos. Buenas tardes. Hola, Artemio. Buenas tardes. Doctor Villagómez, buenas tardes. Buenas tardes.
Hola, Geo, te mando un saludo. Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes nuevamente a todos. Doctor López, bienvenido, buenas tardes. Bueno, eh, toda vez que ya está conformado el jurado, y antes de comenzar el examen, quisiera yo hacerles algunos comentarios respecto a la realización del mismo. Antes que nada, les agradezco, doctor Jiménez, doctor López, doctor Villagómez, su participación en este examen. Eh, que tiene algunas diferencias además de la obvia. Ajá. Ustedes no cuentan con un acta de examen profesional ni con la toma de protesta que generalmente da la facultad para los exámenes profesionales. Sin embargo, en cuanto hayan ustedes deliberado y llegado a una resolución, les voy a pedir que me informen cuál es dicha resolución. Generamos el acta de examen, ¿sí? Y la vamos a poner en pantalla, si es el caso, para que ustedes le puedan dar lectura. Como siempre, es optativo que ustedes lean la toma de protesta que se les ofrece. Si no lo desean, pueden tomarle la protesta a Artemio como consideren pertinente. El jurado va a quedar conformado de la siguiente manera: como presidente, el doctor José Ignacio Jiménez; como vocal, el doctor G.U. López; como secretario, el doctor Carlos Javier Villagómez. El examen tiene una duración de 2 horas y Artemio, te voy a hacer en este momento coanfitrión de la reunión. Esto por 2 cosas: para que puedas presentar tu pantalla sin problemas. Segundo, para que en el remoto caso de que hubiera alguna suspensión de red o eléctrica, tú puedas sostener la reunión en tanto yo me vuelvo a conectar. Les informo que por disposición de la Oficina de la Abogada General de la UNAM, este examen es grabado. La grabación queda en resguardo de la administración escolar. Y durante toda la realización del examen los voy a estar acompañando en silencio y sin video para apoyarles en lo que sea necesario. Cuando ustedes necesiten deliberar, les voy a pedir que me lo indiquen para que traslademos a Artemio a una sala de espera virtual. Y bueno, otra cosa muy importante: en caso de que Artemio sea aprobado, Artemio, te haremos llegar en el transcurso de 24 a 48 horas tu constancia de examen profesional, la firma de los documentos que conforman el expediente de titulación se hará cuando la facultad tenga condiciones para realizarlo de manera presencial, ¿sí? No antes. No sé si tengan ustedes alguna duda. Nada más que GU me había comentado que no tenía bien el audio, no sé si ya lo pudo solucionar. Hola a todos, ¿ya me pueden escuchar? Sí. Ya. Sí. No podía accesar al audio ni al video, entonces tuve que reiniciar, pero bueno, ya estamos acá todos. Pues estoy listo. Ok. Gracias. Bueno, pues si no tienen duda alguna, yo los dejo. Mucha suerte. Gracias. Gracias. Pues bueno, empiezo a compartir mi pantalla. Ajá. Te pedimos una presentación de cuánto, de 40 minutos, una cosa así. Pues más o menos la pensé para que fueran unos 50 minutos y lo demás pues sus preguntas, comentarios, todo lo demás. Ok, adelante, por favor. Yo voy a apagar mi video para que no se talente la plática, o la conexión más bien, pero la activo después. ¿Pueden ver bien mi pantalla ahorita? Sí. Pues bueno, Sí. Sí. Empiezo. Pues bueno, mi tesis se llama Caracterización química y experimentos de amplificación Raman por resonancia plasmónica en un sistema modular de espectroscopía. Y básicamente la estructura de la presentación que les voy a dar ahorita va a ser un poco sobre recapitulando los conceptos más importantes de la tesis,
Para eso voy a hablar primero un poco sobre el concepto de modularidad que introduzco en el prefacio, también en la introducción, pero pues no lo voy a repetir otra vez. Luego voy a hablar sobre la introducción, qué es la espectroscopía y un poco sobre qué es lo que se está haciendo en este trabajo. Luego voy a dar un pequeño marco teórico, muy breve, para que se pueda entender en grosso modo los conceptos más importantes que se están utilizando en esta tesis. Luego les voy a hablar un poco sobre las técnicas auxiliares de la espectroscopía Raman, técnicas que utilizo en los experimentos. Después de eso les voy a hablar sobre el sistema modular de espectroscopía Raman, el aparato con el que se trabajó. Después hablo sobre la preparación de las muestras, hablo un poco sobre cómo son las muestras que estoy utilizando y el método experimental que se utilizó para utilizar estas muestras junto con el sistema modular de espectroscopía Raman. Y finalmente les presento los resultados, la discusión y las conclusiones del trabajo. Y pues bueno, hablando un poco sobre la modularidad, el proceso de uno a realizar un sistema de espectroscopía Raman tiene ventajas analizándolo desde la modularidad. Y la modularidad se puede entender como un sistema que está compuesto por módulos, y los módulos son elementos de este sistema que son relativamente independientes pero que están bien caracterizadas entre sí. Y aquí en la pantalla pueden ver una abstracción de la modularidad, como hay elementos relativamente independientes pero que tienen las relaciones entre sí bien caracterizadas. Y pues bueno, ¿qué ventajas otorga la modularidad? En primera, pues la adaptabilidad. Y esto es debido a que el sistema no es una caja negra. El tratamiento que se le realiza a la dispersión de la luz a través de sus diferentes componentes está relativamente bien caracterizado, y es posible implementar nuevos módulos o cambiar los módulos que ya están usados para hacer diferentes técnicas y experimentos. Otra ventaja que tiene es que tiene mucha mayor robustez que sistemas comerciales. Esto quiere decir que cuando hay una perturbación en el sistema, estos sistemas modulares que están hechos de manera homemade tienen una mayor probabilidad o mayor capacidad de seguir operando. Esto es porque se pueden reparar, se pueden modificar, se pueden adicionar, y generalmente cuando uno compra un sistema comercial te dicen esta es la caja y pues ya, si quieres repararlo pues nos hablas a nosotros, si lo quieres modificar pues no se puede o tiene este costo. Entonces pues un sistema de estas capacidades tiene estas principales dos ventajas. Ahora un poco de la introducción. Para esto, en la introducción me gustaría hablar qué es la espectroscopía. Y pues la espectroscopía es un término general usado en física y química generalmente es usado para describir las interacciones entre la radiación electromagnética y la materia. Al día de hoy ya existen otros tipos de espectroscopía, como la espectroscopía de masas, pero en esta tesis nos enfocamos precisamente en la espectroscopía que tiene que ver con la radiación electromagnética y la materia. Y pues esta espectroscopía nos permite obtener información valiosa de los átomos y moléculas que se analizan. Entonces la espectroscopía se ha vuelto muy popular por esto, porque nos permite obtener información de los sistemas materiales que estamos analizando. En particular, esta tesis se trata sobre espectroscopía Raman, que más adelante se va a explicar. Y en particular se trata sobre un sistema de espectroscopía Raman que está pensado para poder hacer experimentos de resonancia plasmónica con el microscopio de efecto túnel del Instituto de Física. ¿Cuáles son los objetivos de la tesis? El objetivo general es aumentar la sensibilidad del sistema de espectroscopía Raman por medio del aumento de la eficiencia de colección de fotones e incrementar la versatilidad del sistema a diferentes líneas de investigación. Y para esto se tienen los objetivos particulares. El número 1 es hacer más eficiente la colección de fotones. El número 2 es mejorar la calibración del sistema óptico. El número 3 es caracterizar la eficiencia de colección en función de las diferentes longitudes de onda. El 4 es realizar experimentos de razón de polarización Raman con silicio cristalino y niobate de litio. El 5 es realizar experimentos de TERS acoplando el sistema óptico a un microscopio de efecto túnel al ambiente. El sexto es realizar un experimento de amplificación Raman con nanopartículas en oro en líquidos. Y el séptimo es estudiar nanocubos de plata con potencial de ser usados para realizar espectroscopía en Raman amplificada. Y pues bueno, vamos a hablar un poco sobre el marco teórico. Me gustaría empezar hablando sobre qué es la luz. Y pues la luz en realidad es el término coloquial con el que se conoce la radiación electromagnética. La radiación electromagnética obedece las ecuaciones de Maxwell, y bajo ciertas simplificaciones podemos llegar a la ecuación de una onda plana electromagnética, y pues más o menos se ve como esta imagen de la izquierda. En amarillo se ven los campos eléctricos, en azul los campos magnéticos. Y pues bueno, también dependiendo del tipo de interacción que estemos analizando y que nos interese,
o el que sea que creamos que va a predominar, podemos hacer diferentes aproximaciones, como podría ser el principio de Huygens, que nos permite analizar cómo se propaga la luz en su naturaleza ondulatoria, o las leyes de refracción y difracción que vienen del principio de Fermat, que nos permiten conocer cómo va a comportarse la luz cuando interactúa con diferentes medios y sobre todo en cambios de un medio a otro. Y pues a través de esos principios se pueden hacer diferentes dispositivos ópticos, entre los que destacan las lentes, como se ven en el lado izquierdo, estas son lentes esféricas, o espejos, como se ven en la derecha. Y adicionalmente, aparte de utilizar principios de óptica geométrica, también existen otros dispositivos ópticos que son importantes para la tesis, como los láseres, que son fuentes de luz, y los sensores CCD, que son dispositivos para poder analizar la luz que se está trabajando. Ahora, ¿cómo es la interacción de la luz con la materia? Del lado izquierdo podemos ver la interacción de la luz con una partícula arbitraria, en este caso es una partícula con forma de puma, y pues una parte de esa dirección de la radiación electromagnética incidente que se ve del lado izquierdo se va a dispersar, otra parte se va a absorber, y pues este fenómeno aplica en general con cualquier partícula, pero ahora si nos ponemos a analizar partículas nanosferas metálicas que tienen un tamaño menor que el de la longitud de onda, podemos pensar que esas esferas metálicas van a ver su nube electrónica afectada por el campo eléctrico. Entonces esta nube electrónica se va a desplazar. Y esto lo que puede pasar es que ocurre un fenómeno que se llama resonancia plasmónica. Y pues la resonancia plasmónica no es más que la oscilación colectiva resonante de electrones. La resonancia plasmónica permite amplificar localmente el campo eléctrico, y para conocer este factor de amplificación generalmente se desarrollan soluciones numéricas. Aquí del lado izquierdo se puede ver una esfera de 30 nanómetros que se le hace incidir una onda electromagnética, y en la escala de colores se puede ver el factor de amplificación. En el lado derecho se ve una esfera un poco más grande, de 60 nanómetros de radio, y pues se puede ver que en la esfera pequeña se crea un dipolo, mientras que en la esfera grande se crea un cuadripolo, y pues también el dipolo es mucho más intenso que el cuadripolo. Otra cosa que es importante tener en consideración para esta tesis es la cuantización de los niveles energéticos de la materia en la nanoscala. En particular los niveles energéticos moleculares. Y pues estos niveles energéticos moleculares se pueden deducir al aplicar diferentes potenciales a la ecuación de Schrödinger. Y pues en esta imagen se pueden ver dos tipos de potenciales que se pueden aplicar. Uno es el oscilador armónico, otro es el potencial de Morse. Y pues también se ve cómo se deducen los niveles cuantizados de energía. Y pues bueno, ahora introduciendo un poco el efecto Raman, del lado izquierdo se ve el Raman, Sir Chandrasekhara Venkata Raman, que fue el que descubrió el efecto Raman. Y pues el efecto Raman básicamente consiste en excitar una molécula en un estado energético molecular dado. La puedes excitar en la perturbación y hacer que la molécula llegue a un estado virtual. Este estado virtual, lo más común es que decaiga en el mismo estado que estaba originalmente la molécula, lo cual provoca que haya una dispersión Rayleigh, que es la dispersión con la misma longitud de onda y la misma energía. Entonces es una dispersión elástica. Pero la dispersión que nos interesa más es la dispersión Raman, que es la dispersión que sucede cuando se da que el estado energético inicial y el final no son los mismos. Entonces en este caso sucede que se excita el átomo a un estado virtual, y este átomo decae a un estado energético diferente, puede ser un estado energético mayor, por lo cual el fotón que se emite tiene una delta de energía menor, o sea, tiene una energía final menor. O puede ocurrir el otro caso, que la molécula se encuentra en un estado inicial excitado, y que al decaer la molécula regresa a un estado base. Entonces va a haber una delta de energía que se está agregando a la energía del fotón, y este es un fotón que tiene un corrimiento hacia el azul. Y pues bueno, la intensidad Raman más o menos va como al cuarto de la frecuencia y al cuadrado de la interacción, que la interacción está dado de la luz con la materia, con la molécula en particular, está dada como la polarización por el campo eléctrico. Entonces el cuadrado de esto es el cuadrado del módulo de la polarización por el cuadrado de la amplitud del campo eléctrico. Y pues otra cosa importante de anotar de la dispersión Raman es que tiene dependencia direccional. Esto es debido a que el tensor de polarizabilidad de la molécula
puede ser isotrópico o anisotrópico. Entonces, pues en general el tensor tiene estas coordenadas y se aplica con las diferentes, se ve cómo se interactúa con las diferentes coordenadas del campo eléctrico aplicado. Y pues esto da la radiación final, la que se detecta. Ahora, hablando sobre las técnicas auxiliares de la espectroscopía Raman, pues aprovechando este factor direccional que tiene la espectroscopía Raman, se puede hacer la técnica de razón de despolarización Raman, el cual se hace incidir una onda electromagnética plana incidente a una muestra, y esta muestra emite radiación, pero la radiación que emite no necesariamente tiene la misma polarización que la radiación que se está haciendo incidir. Entonces se puede medir la razón que hay entre la polarización que tiene la radiación que tiene una polarización perpendicular y la que tiene una polarización paralela a la radiación incidente, y pues esa relación se llama la razón de despolarización Raman y te da información sobre cómo es la vibración molecular, si es simétrica o asimétrica. Otras técnicas que vale la pena analizar es la espectroscopía Raman amplificada. Y para amplificar la espectroscopía Raman de la ecuación que había presentado en las diapositivas anteriores, se puede ver que estos son los factores más importantes que afectan la amplificación Raman. Ahora, el incrementar la frecuencia de vibración de la molécula, pues lo que puede pasar es que se descomponga la molécula, que sea una energía que lleve a absorción directa o a cambios de estados electrónicos, y pues eso puede traer consecuencias no deseadas. Entonces generalmente se amplifica la señal Raman por dos métodos, que es por el método de polarizabilidad, aumentando el factor de polarizabilidad o aumentando el campo eléctrico. Es más complicado cambiar el factor de polarizabilidad porque es lo que se conoce como el factor de amplificación química. Entonces lo que se suele hacer es amplificar el factor del campo eléctrico aplicado, y esto generalmente se usa a través del factor de amplificación por resonancia plasmónica del que hablé anteriormente. Dentro de esas técnicas de Raman amplificado existe la técnica SERS, que es la espectroscopía Raman amplificada por superficie, o la TERS, que es la espectroscopía Raman amplificada por punta. En esta imagen del lado izquierdo se puede ver la técnica de TERS con un microscopio de efecto túnel. Esta es una punta de microscopio de efecto túnel, y pues lo que se hace es incidir el láser en la interfaz entre la punta y la muestra, y pues se aprovecha la estructura de la punta para aumentar el campo eléctrico y poder obtener una señal Raman amplificada. Y pues esta técnica además tiene el potencial de que te puede dar dos tipos de información: la información que normalmente da el microscopio de efecto túnel o de escaneo por sonda, dependiendo del tipo de microscopio que se está usando, y también te da la información Raman, que es información adicional. Entonces puedes obtener este tipo de imágenes, que es tanto información morfológica como información química. Y pues el efecto túnel funciona utilizando el efecto túnel, que es un efecto cuántico en el cual una partícula que no tuviera la energía suficiente para atravesar una barrera de potencial lo puede hacer en el caso cuántico, y al hacerlo su función de onda decrece exponencialmente mientras esté dentro de esta barrera de potencial. Ahora hablemos un poco sobre el aparato en sí, el sistema modular de espectroscopía Raman. Pues este aparato, como les comento, parte del sistema Raman anterior, que es el que se ve del lado izquierdo. Este sistema Raman es un sistema Raman que está pensado alrededor de una sonda Raman comercial. Esta sonda Raman comercial ya incorpora el filtro, incorpora el acoplamiento con la fibra óptica, y pues el sistema Raman original está pensado para tener un sistema de excitación externo que se acopla a la sonda Raman, y esto en específico para poder hacer los experimentos de amplificación Raman en TERS. Pero bueno, esta sonda Raman tiene diferentes desventajas, que es como es un sistema comercial y tiene varios elementos ópticos adentro, no se puede obtener claramente cuáles son las propiedades exactas de cada elemento. Entonces pues el proceso de modificación del sistema óptico fue cambiar esta sonda Raman por diferentes elementos que puedan hacer cumplir la función de un espectrómetro Raman. Y pues lo que este sistema funciona, voy a hablar de nuevo, usando un láser que se transmite a través de un filtro continuo con el cual se puede controlar la intensidad del láser que se está transmitiendo. Luego pasa por un polarizador que asegura la polarización lineal de este láser.
luego por 2 lentes para asegurar la colimación del láser, y luego va hacia un espejo dicroico. Este espejo dicroico es uno, aparte, bueno, las 2 lentes son un elemento nuevo, pero y el polarizador también es un elemento nuevo, pero este espejo dicroico es un elemento bastante importante, porque este espejo dicroico lo que tiene de especial es que cambia su transmitividad en función de su longitud de onda. Entonces está pensado para que justo en la longitud del láser tenga una transmisión del 50-50, pero para longitudes superiores, que es lo que correspondería a la emisión Stokes, tenga una transmisión mayor, comparado con el divisor del láser anterior, que es 50-50 en todas las longitudes de onda. Entonces esto permite tener más eficiencia al colectar los fotones Stokes. Finalmente hay otro polarizador y luego hay 2 espejos con los que se redirige el láser hacia un filtro. Este filtro también es importante, es un filtro nuevo, y es un filtro que está pensado y que se eligió este filtro porque este filtro tiene una velocidad de transmisión de cambiar entre bloquear la transmisión de la luz a dejarla pasar de unos cuantos nanómetros, de alrededor de 3 nanómetros. Entonces lo que permite este filtro es poder analizar la señal Raman en corrimientos cercanos al cero. En realidad, el sistema final puede analizar picos cercanos a los 100 centímetros a lo menos uno de corrimiento. Y pues luego de esto viene un espejo parabólico que acopla la luz que se está analizando a una fibra óptica que la manda a un espectrómetro. Y pues bueno, esta lente esférica tiene varios factores que son importantes en ello. Hay 2 que ilustro en estas figuras, que para empezar es una lente asférica que tiene un perfil más complicado que las lentes esféricas normales, con el cual se puede reducir la aberración esférica. Y también está pensada para que sea una lente que opere en el límite de difracción. Esto para poder concentrar la energía lo más que se pueda en una región focal pequeña y poder amplificar aún más la señal Raman. Otro factor importante que tiene esta lente es que es una lente acromática. Lo que quiere decir es que tiene un desplazamiento focal pequeño en comparación con las lentes normales para diferentes longitudes de onda. Y pues bueno, hay algunos factores de eficiencia geométrica de colección que en mi trabajo yo noté muy importantes, y pues los explico en mi tesis. El primero es el efecto de la rotación del espejo dicroico. Este espejo tiene un diámetro de 1 pulgada y el haz que está colimando la lente es de 1 pulgada. Sin embargo, como este espejo está rotado en 45 grados, en realidad su proyección ya no es la pulgada entera, entonces se pierde un poco de luz en esta zona roja que marco en la figura, y en la zona azul es la apertura libre. También hay otros errores, que es errores de alineación translacional, que algunos elementos pueden caer más arriba que otros o más a la derecha, y pueden dar este tipo de errores donde se pierde este pedazo rojo o estos pedazos rojos. Estos errores no son excluyentes, pueden pasar al mismo tiempo, puede que estén más arriba y a la derecha, o más arriba a la izquierda, o más abajo y a la derecha. Entonces son errores que hay que tener en consideración. Otro posible error importante es un error de alineación angular con la lente. Entonces esto puede pasar si no se hace incidir el haz del láser en el eje óptico de la lente, lo cual provoca que el foco esté desplazado y que también la luz que se colecte de este foco, su haz colimado también no sea coincidente con el eje óptico de la lente. Y pues esto puede tener también varios efectos secundarios no deseados. Ahora, sobre la eficiencia cromática de colección, al cambiar la sonda Raman por los elementos ópticos, se puede hacer un análisis mejor sobre cómo se está haciendo la dispersión de la luz en la parte de colección. Entonces, pues, para esto se puede pensar que la luz está saliendo de la muestra, y se puede analizar cómo va interactuando con los diferentes elementos ópticos en función de lo que está pasando, es transmisión o reflexión. Entonces se puede usar la transmisión de los elementos ópticos que se transmiten y la reflexión de los que se reflejan para hacer un estimado de cómo va a llegar la luz en función de su longitud de onda al espectrómetro. Y pues la aproximación que se hace es utilizar la luz que viene de la muestra, luego pasa por la lente, luego va al espejo dicroico, luego pasa por 2 espejos, luego por el filtro, luego por el espejo parabólico, luego por la fibra óptica, luego va a un espejo interior del espectrómetro, luego va a una rejilla de difracción interior del espectrómetro, luego a otro espejo del interior del espectrómetro, luego a una ventana de zafiro que tiene el sensor, y finalmente al sensor. Y pues
de estos datos se conoce todo menos los espejos y las rejillas de difracción interna del espectrómetro. Entonces, para poder hacer este análisis, estos datos que no se conocen se igualaron a los espejos exteriores. Y pues de esta manera las interacciones que se analizan se pueden ver como la muestra, la lente, el espejo dicroico, dos espejos, el filtro, el espejo parabólico, la fibra óptica, tres espejos interiores del espectrómetro, la ventana de zafiro y el sensor finalmente. Y pues de esta manera se puede deducir de alguna manera aproximada la sensibilidad total del sistema. Ahora, este sistema óptico no está aislado. Ese sistema óptico necesita un sistema mecánico para poder acoplarse al microscopio de efecto túnel, y también necesita elementos optomecánicos. Ahora, hablando sobre el sistema mecánico, para poderlo acoplar fácilmente al microscopio de efecto túnel, se utilizó diferentes placas ópticas que tienen el estándar internacional en sistema métrico en los agujeros, y utilizan desplazadores micrométricos para poder controlar la posición en X, Y, Z del sistema óptico. Y también se utiliza esta base en L para poder cambiar, pues ahora sí que el sistema de una configuración horizontal a una vertical, y poder acoplarlo de manera fácil. Y también finalmente se incorporó un desplazador micrométrico que está paralelo al eje óptico de la lente principal. Entonces ya con esto es posible mover directamente la lente para acercarlo o alejarlo de su foco de la interfaz punta muestra. Y pues bueno, también hablando un poco sobre los sistemas optomecánicos, pues también se cambió la montura de la lente. Lo que se intentó fue hacer que la montura quedara fuera para aprovechar más ángulos de ataque y poder acomodar el sistema con el microscopio de efecto túnel en una mayor variedad de maneras posibles. Y pues este es el sistema que reemplaza el espejo parabólico. Entonces es un sistema ya que utiliza tubos ópticos. Aquí enfrente esta parte azul se ve el filtro principal, y esta parte de acá atrás, lo que se ve gris, es el espejo parabólico que ya se acopla a la fibra. Ahora, esta es una fotografía del sistema completo. Entonces aquí está el láser que se hace pasar por el filtro continuo, por el polarizador para asegurar su polarización lineal, luego por los lentes, se va hasta la plataforma. Aquí hay un iris que se utiliza para alinear en diferentes ocasiones los iris. Hay una plataforma que se utiliza para poder poner bien en la posición adecuada al espejo dicroico, que también tiene una montura que se puede controlar lo puede controlar angularmente. Este espejo dicroico hace incidir el haz del láser en la lente principal. Esta lente principal la enfoca en la muestra y vuelve a colectar la radiación dispersada, que vuelve a pasar por el espejo dicroico. En este pedazo se limpia un pedazo de la dispersión de Rayleigh. Sin embargo, no es suficiente para filtrar completamente la señal. Luego pasa por el polarizador, finalmente por los dos espejos, va al filtro, y en el filtro pues ya se termina de limpiar la señal Rayleigh. Y finalmente el componente stocks que sigue pasando se acopla con el espejo parabólico a la fibra óptica, y ya va hacia el espectrómetro comercial. Ahora, esta es una fotografía del sistema óptico en el microscopio de efecto túnel del Instituto de Física. Y estas son las fotografías del sistema óptico acoplado al microscopio de efecto túnel del Instituto de Física. Ahora, la preparación de muestras y método experimental. Pues lo primero que hay que hablar es la calibración. Este sistema se calibra con silicio. La principal ventaja de utilizar silicio para calibrar el sistema es que este silicio es silicio cristalino, silicio como el que se utiliza en los semiconductores, en los famosos wafers o obleas de silicio. Y pues este silicio tiene un pico bien definido en alrededor de 520 centímetros a la menos 1 de corrimiento Raman, y pues tiene poca fluorescencia. Entonces pues es un estándar usualmente usado para la calibración de sistemas de espectroscopía Raman. Otro experimento que se realizó fue los experimentos de razón de polarización Raman. Para esto se utilizaron los polarizadores que se aplican en el sistema óptico. Y pues para utilizar este tipo de experimentos se utiliza lo que se llama la notación de Porto. La notación de Porto básicamente consiste de 4 letras. 2 exteriores son paréntesis y 2 interiores.
Las letras exteriores indican la dirección de propagación de la luz. Este que tenga un gorrito significa que es la dirección contraria a la letra sin gorrito. Y este es el sistema coordenado que se usa. Entonces, la configuración de arriba implica que se está excitando la muestra en la polarización Y con respecto a este sistema coordenado. Y la X implica que se está colectando y se está analizando la muestra con polarización perpendicular a la polarización Y. En cambio, esta que es la Z, Y, Z gorro, es la polarización paralela. Entonces, pues usando ese tipo de experimentos, otro experimento que se hizo fue, bueno, ya no dije, pero esta razón de despolarización se obtuvo para el Raman cristalino y para el nivato de litio. Y pues también otra cosa que se obtuvo utilizando el análisis de polarización Raman es la caracterización del nivato de litio por espectroscopía Raman. Y pues Schlapp y su equipo de investigación propusieron unas ecuaciones lineales para caracterizar este material, utilizando diferentes técnicas de diferentes polarizaciones de colección y de excitación. Esta es una ecuación lineal para el pico de 153 centímetros a las 1 de este material, utilizando la configuración con polarización cruzada. Y luego también está una ecuación lineal para caracterizar este material utilizando el pico en 876 centímetros a la menos 1, utilizando la polarización paralela. Ahora, también se realizaron experimentos de TERS. Para eso se utilizó una mica que tenía depositada una capa de más o menos 100 nanómetros de cromo, y encima de esa capa una capa de más o menos 100 nanómetros de oro. Ese sustrato se preparó en el Instituto de Química para recubrir el sustrato de un material que se llama 4-metilbenzentiol. Esta preparación se hizo a través de una adaptación de deposición de otro grupo botiol. Entonces se pidió ayuda de un laboratorio particular. Disculpa, no te escucho. ¿No me escuchas? ¿Ya me escuchan ahí? Yo sí te escucho bien. Sí, te escuchamos, sí, adelante. ¿Sí? ¿Sí? Ok, bueno, pues bueno, entonces se utilizó una deposición en la atmósfera inerte, y para eso se pidió ayuda a este laboratorio. Y pues esta es la foto del proceso de deposición. Estos son globos con nitrógeno que están inyectando nitrógeno a través de unos filtros para reducir humedad, y pues ese nitrógeno sale por la jeringa en medio, y pues así se asegura que sea una atmósfera inerte. Y pues bueno, esa muestra finalmente se puso en el microscopio de efecto túnel del Instituto de Física. Este microscopio no está pensado para hacer este tipo de experimentos, por lo tal se tiene que usar extensores para poder poner la muestra en una posición más externa a lo que normalmente iría, y de esta manera poder acoplar el haz de láser a la interfaz punta muestra. Y pues aquí se ve. Para eso también se utiliza esta cámara que está al fondo, es una cámara CCD, y pues aquí se ve la punta, la muestra y el reflejo de la punta de la muestra. Ahora, no he hablado mucho sobre cómo se generan las nanoestructuras y nanopartículas. En la tesis utilizo nanoestructuras y nanopartículas generadas tanto por métodos físicos y químicos. Los métodos químicos son un poco más complejos porque utilizan diferentes compuestos como precursores, utilizan estabilizadores de superficie, pero pues bueno, hay diferentes maneras de hacer nanopartículas, nanoestructuras con métodos físicos y químicos. En particular voy a explicar un poco sobre cómo se hacen nanoestructuras por métodos físicos, en particular para el tipo de nanoestructuras que se utilizan en la muestra de nanopartículas de oro con hematita. Y pues bueno, este es un arreglo muy sencillo donde se utiliza un láser pulsado de alta potencia que se hace enfocar en una muestra objetivo sumergida en un líquido. Esta muestra objetivo, al interactuar con el láser de alta potencia, genera una formación de plasma y evaporación del material. Este material se libera en clústeres al medio líquido, que por medio de nucleación generan partículas más grandes, las llamadas partículas primarias, y estas partículas se aglomeran para generar aglomerados. Entonces este es un método para generar nanopartículas. Ahora, este método de nanopartículas, usando este método de nanopartículas, pudimos obtener de un laboratorio de China diferentes muestras de hematita
con diferentes tratamientos. Es el laboratorio de fabricación de láseres en líquidos, entonces ellos pues dedican gran parte de su tiempo en investigar este tipo de procesos de fabricación de nanopartículas con láseres. Y pues ellos han visto cómo se pueden cambiar la morfología de las partículas con láser. En esta imagen se ve la muestra 3, que es una muestra de alfa Fe2 o 3, llamada también hematita, dispersa en agua con irradiación láser. La muestra 2 es más o menos esta misma muestra, pero pues sin irradiación láser, y lo único que cambia es la morfología de la partícula. Y también se tienen las nanopartículas de oro solas con las que se pudieron obtener de ahí. Y la muestra 4 es una muestra de hematita en agua, pero con nanopartículas de oro. Entonces aquí se puede ver estas partículas que están incrustadas en la superficie de las partículas de hematita. Y pues esta muestra de la derecha tiene reportada resonancia plasmónica, y la idea era ver si se podía analizar o si se podía encontrar un efecto de esta resonancia en el espectro Raman correspondiente. Y para eso se utilizó el sistema Raman y polarizadores, se utilizó montado en la mesa de laboratorio, y se utilizó una celda de cuarzo para analizar los espectros Raman. Ahora, otra cosa importante que estuve estudiando en la realización de la tesis son nanocubos de plata. Como lo había mencionado anteriormente, el factor uno de los factores que tienen que ver con la amplificación del campo eléctrico en las partículas es la geometría de la partícula, y se ha visto que en vértices o en puntas con un ángulo pronunciado se genera una mayor amplificación de plasmónica. Entonces la idea que tenemos es poder utilizar estos cubos y utilizarlos junto con el microscopio de efecto túnel para analizar la interfaz punta arista del cubo, o punta vértice del cubo, y punta centro del cubo. Pero para eso primero que nada tenemos que encontrar un método de posición de los cubos, porque si se ponen los cubos y quedan muy, muy concentrados, es posible que se dañe la punta del STM. Entonces la primera parte del estudio de los cubos fue métodos de posición. Y después de eso se ha utilizado el análisis de calorimetría diferencial de barrido para encontrar sus puntos de fusión, porque también otra cosa importante de las nanopartículas es que tienen un punto de fusión menor que el material de bulto. Entonces, pues cuando uno está utilizando láseres de alta potencia o se les piensa dar algún tratamiento térmico a las muestras, pues es algo que hay que tener en consideración. Ahora, sobre los resultados y discusión. Pues bueno, utilizando el método que les comenté anteriormente sobre cómo se puede caracterizar la dispersión de la luz en el sistema de colección, se puede obtener esta gráfica que te muestra más o menos cómo es la eficiencia cromática de colección para diferentes longitudes de onda. El láser que se usa tiene una longitud de onda de 638 nanómetros, entonces está a poquito antes de la transición entre bloqueo y transmisión. Y se puede ver como en 641 nanómetros más o menos empieza a incrementar rápidamente la transmisión. Esta forma del perfil de este perfil de eficiencia cromática está principalmente delimitada por el filtro, que es el que tiene esta forma. Luego cuando más o menos a 643 nanómetros se empieza a ver otra inclinación en el perfil de esta eficiencia cromática. Esa inclinación está delimitada por el espejo dicroico. Y más o menos después de 650 nanómetros la eficiencia de colección se mantiene más o menos estable. Ese mismo análisis se puede hacer, en lugar de mostrar los resultados en términos de la longitud de onda, se puede mostrar en términos del corrimiento Raman para este sistema de espectroscopía Raman en particular. Y pues esta es la gráfica. Entonces se puede ver que más o menos a los 100 centímetros o menos 1 y hay una transmisión del 50% utilizando este análisis. Y pues bueno, el otro resultado que presento en la tesis es la comparación entre los resultados de calibración de este sistema con la calibración del sistema anterior. Y pues dada todas las modificaciones que se hizo al sistema, se puede ver se obtuvo esta gráfica. En la nueva versión, la intensidad del pico de calibración es más o menos de 382 cuentas. Y
para la versión anterior es más o menos de 45 cuentas. Eso equivale a que el pico del silicio que se está detectando es al menos 8.5 veces mayor para esta versión del dispositivo que para la versión anterior. Ahora, para el análisis de razón de polarización, pues simplemente se obtuvieron los espectros con las diferentes configuraciones de los polarizadores. Y pues para el silicio se obtuvo, para la configuración de polarización paralela, una intensidad de 315 cuentas para este pico, más o menos en 520 centímetros a la menos 1, y de 43 para la configuración cruzada. Entonces esto da una razón de polarización de 0.137. Ahora, también se obtuvieron razones de polarización para el nivato de litio. Para estos son los espectros que tuvieron en polarización cruzada y polarización paralela. Y pues se lograron obtener estos 9 razones de polarización para los 9 picos del nivato de litio. También se hizo lo de la caracterización del nivato de litio. Para eso, para el pico de 153 centímetros a los menos 1, se obtuvo un ancho de altura media de 14.14, que tiene un error estadístico de 0.34, con lo cual se puede determinar con ese pico una concentración de litio del 49.67% con un error de 2.43, por lo cual este resultado está dentro de lo que se espera, porque se utilizó un nivato de litio estequiométrico, que quiere decir que tiene 50% litio y 50% de niobio. Ahora, para el pico de 876 centímetros a la menos 1 se obtuvo un ancho de altura media de 30.74, que tiene un error de 1.34 centímetros a la menos 1, y por lo cual esto quiere decir que está relacionado con un porcentaje de litio de 50.46 y un error del 4.37. Una cosa que es conveniente notar es que nueva versión del espectrómetro te permite hacer el análisis con el pico de 153. La versión pasada no te lo permitía porque no tenía una frecuencia una velocidad de transición entre bloqueo y transmitancia tan rápida. Y pues este pico es un pico más definido, que por lo tanto tiene un menor error en su ancho de altura media. Es un pico mucho más definido, y también eso implica un error menor en el litio, en el cálculo final del contenido del litio. Ahora, el espectro del TERS del 4-metilbenzentiol, pues se obtuvo este espectro con estos picos que indican, esos picos se pueden asociar al 4-metilbenzentiol, y este es el espectro con el foco en la interfaz punta de muestra. En negro se ve el espectro con el foco desplazado en 20 micras de la interfaz punta de muestra. Entonces aquí se ve claramente como justo en la punta está viendo un efecto de amplificación. Y pues este es el 4-metilbenzentiol. También se obtuvo este espectro de óxido de cromo, que no se esperaba obtener realmente, pero pues es un espectro que también se obtuvo en la versión anterior del espectrómetro, y pues se puede explicar al analizar que en la muestra también hay cromo, y pues la muestra también se realizó con tratamientos térmicos que terminan exponiendo el cromo en el espectro Raman. Ahora, para el Raman amplificado por nanopartículas generadas por abrasión láser, se tomaron los espectros del cuarzo solo, que es el negro, de la hematita sin tratamiento láser, que es una hematita hexagonal, luego de la hematita con tratamiento láser, que es una hematita esférica que mostré en la imagen de SEM anterior, y también de la hematita con las nanopartículas de oro. Y pues para la hematita con nanopartículas de oro se pueden ver estos picos, y estos picos corresponden a la hematita. Entonces pues se puede pensar que hay un efecto de amplificación. Ahora, para los experimentos de deposición, lo primero que se hizo fue analizar el sustrato con el que se iba a deponer en solo. Estos sustratos se estuvieron limpiando con plasma, con un limpiador de plasma que tienen ahí en el Instituto de Física. Y pues se utiliza hito. La principal idea para utilizar hito es que el hito es transparente, es un material transparente, es un material que se puede utilizar relativamente fácil con los microscopios de escaneo por punta, sea STM o a cualquier tipo de otro microscopio de escaneo por punta, debido a que tiene o sea, el hito no tiene muchos cambios en la
en la altura de su superficie. Entonces se puede utilizar con el STM, y como es transparente se puede utilizar con el STM y se puede también utilizar con diferentes dispositivos ópticos. Entonces, pues bueno, sobre este hito se hicieron diferentes deposiciones. La primera que se hizo fue simplemente dejar la gota de nanocubos y dejarla secar, y en ese sustrato que se hizo esto, se encontró estas imágenes de SEM. Estos son nanocubos, se puede ver que son millones y millones de nanocubos, y por lo que creas estas imágenes de una gran concentración de nanocubos. Entonces eso no es algo que deseamos, porque si hacemos pasar la punta del STM por encima de estos cubos, lo más probable es que los cubos se pegan a la punta, y si se pegan a la punta, pues destruyen sus propiedades de resonancia plasmónica. Entonces, pues esta no es una técnica que se desea. Entonces, el siguiente tipo de deposición que se hizo fue deposición por recubrimiento por inmersión. En esta deposición lo que se notó fue que entre más cerca se analizaba por microscopía de electrónica barrida la superficie del sustrato del lado donde se estaba inmersiendo primero, de ese lado había una mayor densidad de cubos. Entonces eso crea un gradiente de densidad de menos cubos donde es la última parte en sumergirse, a más cubos donde es la primera parte en sumergirse, y tampoco es algo que se desee, porque queremos una densidad uniforme para poder estudiar cualquier parte del sustrato. Finalmente, la deposición que más nos convenció fue la deposición de poner la gota y volverla a absorber luego, y lo que se notó con esta absorción fue que se creaban este es el borde de la gota hasta donde llegó, y se ve que dentro de la gota hay cubos, pero están en una concentración mucho más trabajable. Entonces, pues se utilizó esta deposición para seguir estudiando los cubos, y usando esa deposición se estudiaron dos muestras adicionales, la SNC24 y la RXN43, que son muestras de nanocubos, pero son muestras que el laboratorio que nos las proporcionó nos dijo que eran las muestras que más tenían contenido de cubo. Y pues como tiene que hacer, bueno, se hizo la calorimetría diferencial de barrido, se necesitaba conseguir al menos unos 4 o 3 miligramos de nanocubos, pero pues estos cubos son más o menos de 70 nanómetros de lado, entonces eso implica que son muchísimos cubos, y pues se utilizaron estas muestras. Y también como se utilizaron estas muestras para hacer calorimetría diferencial de barrido, también se estudiaron morfológicamente, y se vio que la muestra SN24 pues es mucho más uniforme, son prácticamente puros cubos, mientras que la muestra RX43 pues son cubos, son pirámides, son nanovaras, y también tienen diferente tamaño. Y pues esto lo que implica es que cuando se está haciendo el análisis de diferencial de barrido, nuestra teoría era que al calentar estos nanocubos iba a haber un punto donde se iban a derretir y se iban a hacer un monobloque de plata en lugar de hacer los nanocubos. Entonces pues la idea era hacer dos calentamientos por calorimetría diferencial de barrido, y ver como en la primera, a ver si se podía ver el cambio del flujo de calor, que está relacionado con un cambio de fase, y en el segundo calentamiento ya no verlo. Entonces este cambio de fase pues este cambio brusco en el flujo de calor se puede interpretar como un cambio de fase, y pues al ya no tener el lado B se puede interpretar como que de este lado se derritieron los cubos, y pues ya queda un monobloque de cubos, un monobloque de plata. Y pues para la segunda muestra pues también se obtuvo más o menos lo mismo, solo que en esta análisis de calorimetría diferencial, este cambio de flujo de calor es un cambio que tiene un ancho más grande, va desde un poco menos de temperatura hasta un poco más, y pues esto se puede interpretar como que la muestra, la RX43, pues tiene diferentes morfologías, diferentes tamaños, y pues eso implica que hay una desviación estándar más grande en la temperatura de fusión de esta muestra, que se ve en esta gráfica. Y pues bueno, finalmente conclusiones. El sistema Raman modular. Ahora se puede analizar los picos Raman más cercanos a la frecuencia original del láser. Se pueden colectar más o menos el 50% de fotones a 642 nanómetros, que son solo 4 nanómetros de la frecuencia del láser. También para fotones con un corrimiento Raman mayor a 350 centímetros sobre -1, que es más o menos donde se vuelve estable el análisis que se hizo, se puede determinar una eficiencia de colección
que la eficiencia de colección ha aumentado en más o menos un factor de 8.5 veces. Y también el cambio de la sonda Raman implica que se deja de utilizar la lente que se usaba para acoplar el haz a la sonda Raman. Este dejar de usar esta lente implica hacer la calibración más sencilla, porque cuando tú estás acoplando dos lentes, tienes que acoplarlas en 6 grados de libertad, 3 translacionales y 3 angulares. Entonces pues se vuelve más sencilla la alineación y la calibración. También al incorporar el nuevo sistema Raman de colección es posible modificar las características del sistema de espectroscopía según las necesidades que cualquier tipo de experimento requiera. Ahora, con respecto a la sensibilidad de colección, se logró caracterizar la eficiencia del sistema Raman en términos de la longitud de onda y del corrimiento Raman para el láser de 638. Se discutieron las principales consideraciones a tomar en cuenta para mejorar la eficiencia de colección en términos geométricos, y es posible obtener un aproximado de la eficiencia de colección cromática y así un método para predecir el comportamiento y sensibilidad del sistema antes de realizar cualquier otra modificación adicional que se decida hacer. Con respecto a los experimentos, para calibrar el sistema se utilizó el silicio cristalino y se logró una señal aproximadamente de 8.5 veces más fuerte que la señal para la versión anterior del sistema. Para la razón de despolarización de Raman, se aplicaron los polarizadores al sistema, con los cuales es posible hacer experimentos de polarización Raman. Se encontró que la banda del silicio a más o menos 518 centímetros a la menos 1 tiene una razón de polarización de 0.13 y se determinaron razones de polarización para 9 picos Raman del nivato de litio. Ahora, para la caracterización química del nivato de litio, se logró utilizar el sistema para determinar la composición química del nivato de litio estequiométrico en términos de la relación de niobio y litio, utilizando las fórmulas propuestas por Labs y su grupo de investigación. Y se utilizó el sistema de espectroscopía para colaborar en la elaboración de un artículo que propone un método para la caracterización de polvos en nivato de litio. Con respecto a las mediciones de TER, se logró implementar la nueva versión del sistema para realizar experimentos de espectroscopía Raman por punta TERS en el microscopio de efecto túnel del Instituto de Física, y se tomaron espectros TER del 4-metilbenzotirol y del óxido de cromo. Con respecto al Raman amplificado por nanopartículas generadas por ablación láser, se logró utilizar el sistema de espectroscopía para hacer experimentos en medios líquidos utilizando una celda de cuarzo. El experimento no mostró picos salvo para la muestra de hematita con nanopartículas de oro, y esto pareciera indicar que las nanopartículas están haciendo una amplificación de la señal Raman por resonancia plasmónica. Para el estudio de nanocubos de plata, se logró determinar un método de deposición que deja la superficie del litio con una densidad uniforme de cubos de plata. Se estudiaron las propiedades térmicas de estos cubos mediante análisis de calorimetría diferencial de barrido y se dedujeron sus temperaturas de fusión. Y que las nanopartículas tengan una temperatura de fusión más baja que el material en bulto es algo que tenemos que tener en cuenta para la preparación de muestras y algo que tenemos que tener en cuenta en experimentos futuros. Ahora, hay ciertas áreas de mejora que se pueden seguir aplicando a este aparato. Por ejemplo, el expansor de haz, se podría expandir aún más el haz con otras lentes. O, por ejemplo, también se podría cambiar el tipo de expansor de haz. Ahorita se está utilizando un expansor kepleriano. Es un expansor que tiene un punto focal entre las dos lentes. Por lo tanto, si eventualmente se quisieran hacer experimentos de óptica no lineal o algún experimento con más potencia de láser, este punto focal entre las lentes podría calentarse y podría por lo mismo cambiar las propiedades ópticas del medio y crear consecuencias no deseadas, por lo cual se podría cambiar ese expansor de kepleriano a uno galileano, y pues así se podría evitar este tipo de problemas que se podrían dar. Otro tipo de mejora que se podría dar es con respecto a la eficiencia geométrica. Para esto se podrían cambiar los espejos dicroicos por rectangulares. Entonces al rotar el espejo dicroico ya tendrían los 25 centímetros de ancho en la proyección y no se perdería un fragmento de haz que se está colectando. También otra cosa que se podría mejorar en términos de la eficiencia geométrica es que se podrían utilizar tubos ópticos y sistemas de jaulas ópticas para poder asegurar que todos los elementos tengan el mismo eje óptico, y así poder ya no utilizar los espejos que se utilizan para la alineación, y hasta se podría hacer el sistema más pequeño. También otra área de mejora es utilizar múltiples frecuencias de excitación. Entonces, si se desean implementar múltiples láseres, pues se podrá considerar cambiar las monturas que se tienen por monturas tipo revólver. Esto lo que permitiría es cambiar rápidamente, simplemente al girar el revólver,
entre diferentes tipos de espejos dicróicos y diferentes tipos de filtros para poder utilizar diferentes láseres. Y pues también otra cosa es que si particularmente este modelo del aparato se quiere utilizar con un láser 532 nanómetros como el que tenemos en el laboratorio, necesitaremos encontrar una nueva muestra para calibrar el sistema, porque dado los 532 nanómetros y el rango con el que podemos trabajar con el espectrómetro que tenemos, bueno, con el espectrómetro que yo estoy usando en la tesis, este espectrómetro podría leer un rango de corrimiento Raman de entre 615 a 4500 centímetros a la menos 1. Pero pues el pico del silicio está en 520, por lo cual este silicio ya no se podría usar para calibrar este sistema y se tendría que usar algún otro tipo de material, o se podría cambiar el espectrómetro que se utiliza. Y pues bueno, durante la tesis se publicó un artículo sobre la determinación de la composición química de polvos de niobate de litio. Y antes de terminar, pues un fun fact: mientras estaba escribiendo la tesis, pues los editores de texto me marcaban error en la palabra espectroscopía con la I acentuada. Entonces pues le pregunté a la RAE si era correcto acentuarlo de las dos maneras, y resulta que sí, que la palabra espectroscopía puede ser espectroscopía o espectroscopia, dependiendo de la región donde se dice. Y resulta que en México es mucho más común la versión con el acento en la I, y en cambio en España es más común la versión con la sílaba tónica en la O. Y pues bueno, estas son algunas referencias de la presentación, y pues bueno, eso es todo. Pues muchas gracias por la presentación, y pasaríamos al interrogatorio, a las preguntas. Propongo que comencemos con el doctor G.U. López. Por favor, si hay preguntas, hay que activar el micrófono, porfa. Y yo creo que sí valdría la pena también el video, si se puede. Sí. Hola, pues antes que nada, pues quiero felicitar a Artemio y a su tutor, que es un excelente trabajo. Se ve que pues les tomó bastante tiempo finalizarlo. Realmente no creo que sea un trabajo que se pueda realizar en un año, quizá les llevó 2 o más, quizá. La cantidad de experimentos que realizaron y la cantidad de muestras que seguramente prepararon, pues son muchas. Entonces, pues felicidades, excelente trabajo. Mi forma de ver el documento es que está muy bien escrito. Pues felicidades, Artemio, porque es un trabajo que, pues de los que he leído, que pues está bastante bien contada toda la historia de principio a fin, y pues realmente se entiende, ¿no? Toda la secuencia de tu trabajo. Así que pues bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas, solamente porque pues es un requisito. Realmente creo que conoces muy bien tu trabajo y no creo que sea necesario, pero pues bueno, voy a hacer 3 preguntas concretas, breves, y pues esa es la primera. Sé que pues la elección de los lentes en tu proyecto es muy importante, entonces no sé si podrías decirnos qué parámetros son relevantes o importantes en la elección de tus lentes. Sí, claro. Pues voy a poner otra vez el diagrama del sistema para poder hablar. Pues bueno, hablé de 3 parámetros relevantes, sin embargo no son todos. O sea, de los 3 parámetros que mencioné fueron que es una lente asférica, por lo cual reduce la aberración esférica, que es una lente que trabaja en el límite de difracción, por lo cual es posible enfocar la energía de la luz pues ahora sí que en la región más pequeña que te permite la difracción, y que es una lente acromática, lo cual quiere decir que tiene un poco de desplazamiento de la distancia focal. Sin embargo, hay otro factor que es importante, que es la apertura numérica, que esta lente se está utilizando tanto para excitar como para colectar los fotones. Y los fotones que se están colectando son proporcionales al ángulo sólido que se da entre la muestra y la lente esférica. Por lo tanto, esta lente también está pensada para que tenga una distancia focal pequeña, por lo tanto una apertura numérica grande, y se pueda colectar la máxima cantidad de fotones. Y pues básicamente esos son los parámetros más importantes de la lente. Ok, gracias. Segunda pregunta,
¿por qué el tipo de metal con el que están hechos los espejos son importantes? ¿Podrías hablarnos un poquito de eso? Sí, claro. Pues bueno, cada material, como pues, ustedes sabrán, tiene sus niveles energéticos característicos. Y pues esos espejos, dependiendo del tipo de material y dependiendo de sus niveles energéticos, es cómo van a interaccionar con la luz. Si este material tiene niveles energéticos que pues más o menos es del orden de magnitud de la energía de la luz, pues puede haber un cambio de estado energético y ya no hay una reflexión tal cual. Entonces pues se utilizan diferentes metales, generalmente metales. Me acuerdo que cuando platiqué con el profesor José Ignacio me estaba contando que el osmio se utiliza para el ultraviolete, pero por ejemplo, para el espectro visible se utiliza generalmente la plata, y para el infrarrojo se utiliza el oro, y precisamente es por sus niveles energéticos y por cómo interaccionan con la luz. Y pues se escogen los metales que tengan la máxima reflejancia en para las longitudes de onda que se están utilizando. Ok. Bueno, y una última. Hablando de los fotones que colectan, supongo que el espectrómetro que están usando, realmente no sé si usa, por ejemplo, fotodiodos en este caso de avalancha, porque tú hablas, por ejemplo, de número de cuentas, ¿no? Hablas, Ajá. por ejemplo, de 382 cuentas, por ejemplo, cuando caracterizaste contra 45 cuentas que tenía el sistema anterior. Mi pregunta es, ¿sabes más o menos en qué número de cuentas están las cuentas oscuras, es decir, el ruido del sensor? Esa es una pregunta que no conozco completamente, o sea, conozco algunos factores que influyen, por ejemplo, el sensor de este aparato es un sensor que utiliza enfriamiento electrónico y precisamente está diseñado para que de esta manera reduzca el ruido térmico que tenga cada detector. Pero en sí, un número exacto de cuál es la afectación del ruido térmico no lo tengo ahorita en mente. Pregunto esto porque me parece muy interesante que, por ejemplo, puedas ver hasta 45 cuentas. Yo he visto, por ejemplo, en fotodiodos de avalancha que son muy sensibles. Bueno, depende también de la longitud de onda, pero más o menos el ruido o el nivel de cuentas oscuras por segundo, digamos, pueden estar alrededor de los 3000 o arriba de 1000, ¿no? Entonces, hablar de 45 cuentas por segundos me parece que son muy sensibles y Sí, ya tienen un nivel de ruido pues muy bajo, por eso sí, sí. pregunto. Sí, en realidad este es un espectrómetro comercial que está pensado para maximizar la eficiencia cuántica, así lo denominan ellos, la eficiencia cuántica, que es básicamente la eficiencia de cuántos fotones están recibiendo. Y pues sí es un espectrómetro bastante caro, ese espectrómetro cuesta prácticamente como un coche nuevo. Pues por eso mismo implementa este tipo de sistemas de refrigeración electrónica para reducir este tipo de ruido térmico. Sí, imagino que sí. Bueno, pues son las preguntas que tengo, pues felicidades y pues gracias por compartir tu trabajo. Gracias por tus preguntas. Si no hay inconveniente, quisiera yo hacer las preguntas para dejar entonces al tutor, al director de tesis, la última ronda, si están de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí, está bien. Es- entonces, bueno, y justo en esta lámina, un par de preguntas, una en particular que me llamó la atención. eh, para los trabajos que usan, en los que se mide polarización y la despolarización, ¿sí? Ajá. El polarizador que está ahí, como P1 es el que esencialmente garantiza el estado de polarización del haz incidente, y el segundo polarizador es para ya la emisión Raman de la muestra, si Sí, entiendo bien. sí, sí, sí. Lo que me llama la atención es que este segundo polarizador está después del espejo dicroico, ¿sí? Sí. Eh, ¿Midieron si hay algún efecto despolarizador del espejo dicroico en todo esto? Qué buena pregunta. Y pues no es algo que se midió. No, o sea, en teoría podría haber, porque el espejo dicroico
funciona con nanopartículas y pues esas nanopartículas al interactuar con la luz podría tener alguna afectación en la polarización, pero no es algo que se tome en cuenta en este análisis. Y no nada más eso, hay una reflexión ahí de la Sí. luz, ¿sí? Y eso puede cambiar el estado de polarización, podría cambiarlo, ¿sí? Es una de las cosas que me llamó la atención. Ahorita vamos a ir también a algún efecto más adelante, pero antes de eso, en este diagrama se agregan un buen de componentes y una de las cosas, creo que los tres que estamos aquí somos y hemos tenido experiencia en trabajo experimental y algo que no valoran lo suficiente, digo yo, nuestros colegas teóricos, es que tú tuviste que identificar a los mejores proveedores de acuerdo a tu presupuesto para las distintas componentes ópticas. Entonces, así sin entrar en detalles, pues, y sin ser exhaustivos, ¿no? Pero digamos, ¿qué proveedores pescaste? El espectrómetro, creo recordar, es de Ocean Optics. El ¿Sí? espectrómetro, sí, pues en realidad, o sea, una cosa de lo que tenemos ventaja los que hacemos óptica es que precisamente la industria óptica es una industria que está relativamente bien desarrollada y que precisamente utiliza estos conceptos de modularidad en sus productos y te dan diferentes elementos ópticos y te dicen estas son las características que son relevantes para tu tipo de experimento. Pero pues sí, en realidad utilizaré varios proveedores. Por ejemplo, para el espectrómetro es Ocean Optics, para el espejo parabólico es Tor Labs, para el filtro es Enrock, para los espejos son otra vez Tor Labs, para el espejo dicroico también es Tor Labs, la lente principal, la lente esférica es de Edmund Optics, el láser es de otra compañía que no tengo ahorita el nombre de memoria. Pero pues sí, son varios elementos ópticos que se fueron consiguiendo de diferentes proveedores en función pues así que los precios es un factor importante, pero el factor más importante pues es cómo interactúan los lentes, porque no todos los proveedores tienen, o sea, hay muchos proveedores que tienen, por ejemplo, un filtro para tal longitud de onda, pero no todos tienen el filtro para la misma longitud de onda, entonces pues uno tiene que también estar buscando entre proveedores cuál tiene el dispositivo óptico que uno necesita. Ok, monturas, ¿de dónde son? Pueden ser de varios proveedores, pero Sí. también Thor Labs o quién. Las monturas son casi todas de Tor Labs. O sea, hay algunas. Las monturas optomecánicas son prácticamente todo de Tor Labs. Ahora, la parte mecánica, pues hubo una parte importante que se hizo en el taller del Instituto de Física. Se maquinó en el Instituto de Física. Todas las placas ópticas no son placas ópticas que se compraron, son placas ópticas que se diseñaron en especial para este aparato y se mandaron a hacer. Pero en cuanto a las monturas optomecánicas, sí, casi todo de Tor Labs. Ok, si vamos a la lámina 45, por favor. $45. Perfecto. Un par de preguntas que tengo aquí, las dos relacionadas. Una es, ¿qué le falta a esta tabla? Pues podría. ¿Qué le falta? Pues o sea, todo depende, ¿no? Del análisis que se decida hacer. Se podría poner, en esta tabla se podría poner las intensidades de cada una de las polarizaciones y después, porque aquí nada más estoy poniendo el resultado así, tal cual. Pero pues se podría poner cada una de las intensidades. También se podría poner algunos errores asociados a las mediciones, pero pues... Ok. Ok. Sí, bueno, y si podíamos ver que no anoté cuál era el espectro Raman del Niobato. Eso, es la anterior inmediatamente. Aquí me da también para obtener la razón de despolarización se usan esencialmente estos picos a distintas longitudes de onda y esencialmente sin entrar en los detalles, pero para entender qué fue lo que se hizo, fue razón de despolarización quiere decir a una longitud de onda dada es comparar las alturas de estos espectros. Sí, para una polarización, o sea, las razones de polarización son, cada una está pensada en un pico Raman en específico.
y lo que se hace es comparar las intensidades de los picos en las diferentes polarizaciones. Para esta comparación, por ejemplo, una de las cosas que quería señalar es de este espectro es que hay un montón de picos vecinos, Sí. ¿sí? Y para esta comparación se toma en cuenta quitar la contribución de los picos vecinos o es nada más la altura y se acabó. En el análisis particular que yo hice, no, sí, o sea, no consideré los picos vecinos, sí, no consideré sus aportaciones al pico primario o al pico que se está analizando. Por ejemplo, en este rojo hay 2 picos, pero en el negro solo hay uno. Entonces, lo que se hizo fue simplemente la comparación directa entre los picos que se pueden asociar unos a los otros. Ok, entonces si vamos a la lámina 46, aquí sí aparecen perdón, ok, aquí sí aparecen barras de error, Sí, ¿sí? Y aquí lo que se tenía que medir más bien eran los anchos, ¿no? Las anchuras de los... sí, son estos los gamas. Estos gamas son los... sí. Eh, y esas están tomadas también de un espectro similar al que acabas de mostrar. Sí, en realidad para hacer este análisis, o sea, no lo mencioné ahorita, pero el análisis, en las instrucciones del análisis está está especificado que no se tome los picos, o sea, porque esos espectros se pueden asociar a cada pico, ¿no? Y se puede hacer como una descomposición de picos, pero para este análisis en particular, la literatura dice que hay que tomar los picos, hay que tomar los picos y hacerlos, a normalizarlos al pico que se está utilizando en el análisis, entonces pues tampoco se toma en cuenta los picos los picos vecinos. Ok. Y aquí son totalmente sin polarización. Son No, sí, son 2 polarizaciones, son diferentes. La de arriba a ver, déjeme. No, no, sí. Bueno, creo que la de arriba Ok, es ok, cruzada y adelante. la de Sí. abajo es paralela, pero están aquí está, sí, el de arriba es cruzado, el de 753 es cruzado y el de 876 es paralelo. Ok, ok. Ok, ya. Sí. Bueno, regresando, perdón, a la 46, Sí, de acuerdo a lo que entiendo yo, la técnica es muy prometedora en el sentido que dice el contenido del litio. Ciertamente la barra de error es más o menos grandecita. Y mi pregunta es, igual sin entrar en detalles, ¿qué contribuye a esas barras de error y entonces qué se podría mejorar para reducir la barra de error? pues o sea, yo al pensar esa pregunta, lo primero que me viene es que pues no, o sea, podría decirle este factor, pero seguramente son muchos factores los que están contribuyendo. Entre ellos también debe haber el factor de la pureza del material, o sea, cómo es el espectro respectivo, porque al fin y al cabo este error es un error estadístico, es un error que se obtiene es la desviación estándar del ajuste gaussiano que se está haciendo. Entonces, pues también eso tiene que ver con el ancho del pico. Entre más ancho tenga, pues hay más incertidumbre en dónde está. Y pues también por eso el pico de arriba tiene un error menor que el pico de abajo, que es un pico más ancho. Ok, ok. Yo con eso terminaría mis preguntas. Y igual me quiero unir a la felicitación en cuanto a que es un montón de trabajo. Presentarlo no era fácil porque cubre un montón de temas. Y sobre todo también que es un trabajo en el que hay desarrollo instrumental, que definitivamente los que nos dedicamos a hacer experimentos, valoramos muchísimo y entonces en ese sentido igual te quiero felicitar. Y creo que la tesis se convierte en un muy buen manual de operación de este nuevo espectrómetro Raman que construyeron, pues. Y entonces, podríamos pasar a ya las preguntas del doctor Villagómez, por favor. Bueno, doctor, Gracias. muy amable. Artemio, yo tengo una pregunta. Tenemos en nuestro laboratorio un polarímetro
Sí. ¿En qué parte de este sistema incluirías tú un polarímetro para Pues, ver la polarización? Principalmente si vas a la ecuación de Raman que presentaste al principio, quiero que me hables más aquí, en la ecuación Raman, no recuerdo si era la diapositiva 17 o 10. Ahí esa mera. Algo que me expliques, en qué parte de esta ecuación viene la información de anisotropía o isotropía de la luz dispersada? Es muy importante para el Raman polarizado, de hecho. sí, sí, sí. Pues bueno, sobre la primera pregunta que era en qué parte se puede usar el polarímetro, yo pensándolo como en una manera de que se puede ir, yo pienso que... ¿Cómo? Pues viene del uso de esta ecuación, ¿no? Sí, Y sí, que sí. lo uso en el instrumento. Sí, o sea, con respecto a esta ecuación se puede utilizar el polarímetro para analizar diferentes componentes de este tensor. Al fin y al cabo son diferentes interacciones dependiendo de la dirección en la que está interaccionando. Y pues cada una de estas componentes, dependiendo si, por ejemplo, puede que el campo eléctrico esté fuerte en la X0, pero no haya un factor grande en este tensor de polarización, en esta componente del tensor de polarizabilidad. Entonces, pues depende, ¿no? O sea, tienes que tener en cuenta las dos cosas para utilizar el polarímetro, que es cómo estás excitando la luz, y pues también ese polarímetro mismo te puede dar la información de las diferentes componentes de este tensor. Y pues también, ahí se puede usar el polarímetro, pero también se podría utilizar el polarímetro al estar haciendo alineaciones para ver cómo está la polarización del láser que se va a hacer incidir o diferentes cosas. Pero si quieres utilizarlo para analizar la dispersión, se pueden analizar diferentes componentes del tensor. ¿En qué parte del instrumento, ya si vas al equipo experimental, en dónde lo colocarías? Antes del sensor. O Vale, bueno, la diapositiva. la verdad no he usado el polarímetro del laboratorio, pero supongo que ese polarímetro ya tiene su sensor. Sí, sí, Entonces, sí. pues Pero digo, nada más que nos indiques en dónde lo... Okay. después del filtro, o sea, porque igual tienes que... Bueno, no sé, es que no sé exactamente cómo es el polarímetro, no sé si tiene que acoplarse alguna fibra óptica, pero pues como sea tienes que seguir filtrando la señal de Rayleigh, si no pues la relación señal-ruido va a arruinar tu análisis. Ok, perfecto. Sí, efectivamente, tiene que ir después de eso. Otra pregunta, ¿cómo puedes incrementar los espejos? Recuerdo que quitaban mucho colección de fotones. ¿Cómo puedes incrementar la colección? Bueno, digo, ya con ese sistema se va a trabajar ya para experimentos ya de publicación, pero ¿cómo podría aumentar todavía la colección más? Pues en el área de mejora que puse de eficiencia geométrica, o sea, al fin y al cabo estos espejos, su principal funcionamiento es alinear este haz con el espejo parabólico para que pueda haber un acoplamiento efectivo. Sin embargo, pues esos espejos también no tienen una reflexión del 100%, tienen una reflexión cercana del 98%, entonces pues se pueden quitar esos espejos si se puede garantizar de alguna otra manera que queden coincidentes en el eje óptico, el espejo parabólico, la lente esférica. Y pues también por eso está en mi comentario de áreas de mejora que se puede utilizar el sistema de jaulas ópticas o de tubos ópticos. Ese es el punto interesante. ¿Cuál sería la ventaja de las jaulas ópticas? Que las jaulas, o sea, en realidad las jaulas ópticas son dispositivos que están pensados para asegurar la alineación de los elementos. Entonces, pues, o sea, con las jaulas ópticas y los tubos ópticos se puede asegurar de una mejor manera que todo el sistema óptico sea coincidente en el eje óptico de los elementos. Y si ya son coincidentes en el eje óptico y también las jaulas ópticas te limitan la libertad angular de los elementos, pues ya te ahorras el tener que utilizar espejos para alinear este haz. Ok. Ahora, vamos a los espectros de TERS que presentas. Aquí, bueno, digo, aquí. Bueno, digo, sin duda siempre uno de los retos es, ¿cuál es el reto para obtener un espectro de estos que estás presentando, ¿no?
Normalmente, bueno, aquí ahorita, bueno, pusiste el dato bruto del espectro. Normalmente se tiene que hacer un baseline, ¿no? Entre este efecto, algunos que se tienen por fluorescencia, otros por la óptica, que se ve desalineado el espectro. Y entonces ya te quedarían picos más bonitos si hicieras el baseline de esta curva, de la curva roja. Pero, digo, ¿cuál es el reto de obtener estos espectros? No, pues no creo que haya un reto únicamente, este es un experimento complicado, en realidad es un experimento que pues se utilizó varios días de mi vida, porque para empezar, o sea, trabajamos con un microscopio de efecto túnel, que es un microscopio de efecto túnel que es usado por toda la comunidad del Instituto de Física. Entonces es un microscopio de efecto túnel que se tiene que apartar al menos por todo un día, porque el acoplar este sistema óptico al microscopio de efecto túnel conlleva, para empezar, que lo tengas bien alineado desde antes, ¿no? Si no lo tienes bien alineado y lo quieres alinear estando en el microscopio de efecto túnel, pues vas a perder el tiempo de todos los investigadores que son usuarios de este microscopio, y también el tuyo, porque lo más probable es que no lo vas a hacer. Entonces tienes que tenerlo bien alineado desde el inicio. Otra cosa que tienes que tener son las puntas, o sea, las puntas son súper importantes para este experimento, y pues son también la preparación de estas puntas lleva su tiempo, y pues o sea, y también las puntas, si no tienes el cuidado y haces que la punta toque la muestra o que la punta toque cualquier cosa, pues se arruina la morfología de la punta y ya no puedes hacer este efecto de amplificación. También otra cosa que hay que tener en consideración es que estás acoplando un aparato a una interfaz de unos cuantos nanómetros, o en realidad la interfaz entre punta y muestra son unos cuantos Armstrong, entonces pues es un espacio muy pequeño en el cual tienes que estar acoplando tu aparato. Entonces pues sí, al final son varios factores que influyen en la dificultad de este experimento. En realidad yo creo que es de los experimentos más difíciles que he hecho en toda la carrera. Okay. Bueno, te tengo otra pregunta. Si puedes ir en tus conclusiones, hay un punto que no estoy convencido del todo y quiero que me lo expliques. Donde dices que no vas a que si se cambiara por verde, vamos a suponer que toda la óptica estuviera alineada para verde, no lo podrías usar el espectrómetro en verde, pero yo tengo mis dudas en el sentido, bueno, más bien quiero que tú me respondas, porque el Raman shift, ¿de qué está dando números de onda? Y la ecuación del Raman shift, ¿de qué depende? ¿Del láser de excitación? La ecuación o sea, el corrimiento Raman es una unidad que se usa por conveniencia, porque a pesar de que depende de la longitud de onda de excitación, cuando tú estás analizando esta cantidad, el corrimiento Raman es una cantidad que se puede trasladar fácilmente entre diferentes frecuencias de excitación. Sin embargo, pues básicamente la ecuación del corrimiento Raman es 1 sobre lambda sobre lambda de excitación menos 1 sobre lambda de colección, y pues simplemente es la diferencia entre las longitudes, entre los números de onda. Perfecto. Entonces, ¿por qué te explicas al último que con un láser de 532 nanómetros no podrías medir el Raman shift? Porque precisamente el espectrómetro tiene un rango dado, tiene un rango que va como... Está limitado por el espectrómetro, pero no quiere decir que si tuvieras otro espectrómetro lo pudieras medir. Ajá, sino yo esta parte de área de mejora lo escribo pensando precisamente en el espectrómetro que ya está, o sea, para no modificar más que el láser y el filtro y el espejo dicroico. Y pues la cosa es que, o sea, también otra dificultad de utilizar este mismo espectrómetro es que también la intensidad Rayleigh, que es la intensidad de la radiación con la misma longitud de onda que tú estás haciendo incidir, también es útil para la alineación. Entonces, si tú utilizas un láser de 532 y el espectrómetro tiene un rango desde 550 para adelante, no vas a poder detectar ni la señal Rayleigh ni la señal Raman del silicio en 520. Entonces pues tendrás que utilizar otro material para poder calibrar que tenga sus picos Raman entre 615 y 4500. Sí, que eso ya depende en dónde el grating, ¿no? Sí. En dónde se ubica. Ok, bien. Quería que me explicaras eso porque no se entendía si con un láser de 532
teniendo otro espectrómetro que estuviera en el rango correcto, no lo pudieras medir, o si era una limitante el espectrómetro que se tiene, que está optimizado para nada más Pues, longitud. pues que la cosa de este es que está optimizado para el rojo y pues tiene bastante buena resolución. Okay. Pero pues si quieres utilizar otro láser como el verde, pues puedes utilizarlo dadas las limitaciones como las que pongo aquí. Creo que también en el laboratorio tenemos otro espectrómetro, ¿no? Que se puede configurar diferente. Entonces pues también podrías utilizar ese. Bueno, Artemio, yo creo que ya termino aquí con mis preguntas. Y pues le doy la palabra al doctor José Ignacio. ¿Alguna otra pregunta que haya por ahí que se haya quedado sin hacer? Ya estamos todos satisfechos. Ninguna pregunta. Sí, yo tampoco. Perfecto, entonces si le pedimos a Artemio que nos deje unos minutos para deliberar. Sí, Ahorita te pongo, Artemio, en una sala de espera. Permíteme un segundo. Ok. ok. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá?
Bueno, sí escuchas. Sí, sí, ahora sí. Tienes el micrófono apagado. Ah, sí, sí, escucho. Ok, bueno, entonces procedemos a leer el acta que estamos viendo todos, que dice: en la Facultad de Ciencias, el día 17 de septiembre de 2020 se celebró el examen profesional que, para obtener el título de físico, sustentó Artemio Santiago Padilla Robles, de nacionalidad mexicana, registrado con el número de cuenta 4140-24081, y quien cursó los estudios en el periodo 2014-1 a 2019-2, con un promedio de 9.34 y cumplió los requisitos señalados en el plan de estudios aprobado por el H Consejo Universitario, habiendo presentado la tesis Caracterización química y experimentos de amplificación Raman por resonancia plasmónica en un sistema modular de espectroscopía. El jurado designado por la directora del plantel, formado por los profesores que a continuación se mencionan y que funcionaron como presidente, el doctor José Ignacio Jiménez Mirterán, como vocal el doctor G. López Aparicio, y como secretario el doctor Carlos Javier Villagómez Ojeda, resolvió al término del examen otorgarle la calificación de aprobado que le hicieron saber, y que en un momento vamos a tomar la protesta. Además, acordamos que por la calidad del trabajo que hiciste y por la presentación de la tesis, te queremos hacer una felicitación muy especial. Realmente consideramos que tu tesis es realmente sobresaliente dentro de lo que hemos visto. Gracias. Y entonces procedemos a la toma de protesta, que dice: Artemio Santiago Padilla Robles, desde este recinto y en su libre y entera voluntad, protesta usted como profesional, como universitario y como individuo, como profesional, como universitario y como individuo, apegará su actuación a los lineamientos éticos y científicos que en su conciencia la universidad ha sembrado, con objeto de hacerle un miembro digno y útil a la sociedad, que jamás con sus actos traicionará la confianza que la nación, a través de su máxima casa de estudios, ha depositado en usted, y que se desempeñará teniendo siempre en cuenta el bien de México, sus destinos en el orden de la cultura y los inmutables dictados del progreso social de la humanidad. Deberá recordar siempre que la ciencia sin ética forma tiranos, que la ética sola hace fanáticos, y que por lo tanto, como universitario, es su deber y su derecho combatir la ignorancia, la propia y la ajena, con dignidad y grandeza, fomentando la unidad entre los individuos y la libre expresión de las ideas, sin que por esto dimita de su responsabilidad moral ni abdique de su humanidad. Entonces, la protesta es sí. Sí, protesto. Siendo así, a las 13 horas del 17 de septiembre de 2020, la Universidad Nacional Autónoma de México, por mi conducto, presenta al Pleno de la Sociedad Mexicana al físico Artemio Santiago Padilla Robles, a quien el testimonio de sus maestros le es favorable y le considera capaz de luchar por aquella y por el bien de México, esperando que la nación le dé el sitio que le corresponda, le reconozca y premie por sus méritos, o le recomienda si falta a ellos. Pues muchas felicidades, y por parte de todos nosotros. Artemio, yo quiero hacerte una felicitación muy especial de que trabajamos juntos. Siempre fue para mí un placer trabajar contigo. Eres una persona muy dedicada. Por razones que ya no, que no pudimos nosotros, bueno, que más bien ya no podías tú acceder, pero yo te doy una felicitación como si fuera escrita de una tesis todavía de muy alta calidad, ¿no? Entonces, yo te deseo a partir de este momento mucho éxito en tu carrera profesional. Sé que por las cualidades y las características de tu trabajo lo vas a lograr en cualquier lado que continúes, sea un posgrado o en tu trabajo en la industria. Y quiero que sepas que recuerdes este tiempo que pasaste haciendo tu tesis al lado en el laboratorio conmigo y con tus otros compañeros, pues siempre lo lleves en la memoria y sea un grato momento
de aprendizaje y también de aportaciones, de aportaciones de tu conocimiento en un equipo experimental que se va a usar, ¿no? Entonces, Muchas gracias. las palabras que te... Bueno, yo quiero extender mi felicitación, Artemio. Felicidades porque tu trabajo es uno de los mejores que también he visto. Felicidades también a tu asesor, al doctor Carlos, porque pues te acompañó en todo este viaje y la verdad es que pues sí, creo desde mi punto de vista que pues merece mención honorífica, a pesar de que solamente sea de palabra de parte de todos nosotros. Tuve la oportunidad de conocerte también como estudiante y realmente te felicito porque eres un trabajo, pues un estudiante que trabaja, ¿no? Continuamente y realmente dedicado. Así que felicidades, enhorabuena. Muchas gracias y muchas gracias por tomarse el tiempo de leer mi trabajo, que yo sé que no es corto, pero pues muchas gracias por ese esfuerzo que hicieron. Pues felicidades, y con esto entonces damos por concluido este examen profesional. No sé si hay algo más que tengamos que hacer. Yo tengo una pregunta, pero no es para ustedes, es para Mauricio. Artemio, dime. Hola, ¿qué tal? Es que fíjese que justo hoy es mi límite para entregar esta acta. No sé si haya alguna manera de... Lo sé perfectamente, Artemio. En terminando ahorita la transmisión, te hago llegar la constancia de examen profesional por correo y ya está Muchas gracias. avisada la licenciatura en ciencia de datos que estabas presentando tu examen. Ahorita les voy a avisar que ya lo aprobaste. Muchas gracias, lo aprecio mucho. Muchas felicidades, dicho sea de paso. Muchas gracias a todos los miembros del sínodo. Como les mencioné, cuando haya condiciones mínimas de operación en la facultad, los convocaremos a cada uno de ustedes para proceder a la firma de los documentos que conforman el expediente de titulación de Artemio. Perfecto. Y bueno, Bueno, sigan cuidándose. Muchas gracias. igualmente, gracias. Gracias. Hasta luego a todos. Bonito día. A José y a Gio les mando un saludo muy grande. Gracias. Igualmente a todos. Gracias. Hasta luego. Nos, nos vemos. Nos vemos. Bonito día. Hasta luego.